como nuestra audiencia sabe, uno de los temas que venimos siguiendo, que es recurrente en la mañana de la radio, hemos hablado con muchos vecinos damnificados, tiene que ver con los incendios en la zona de Mallina Ahogado y fundamentalmente también estamos hablando de la falta de asistencia. Pero es por esto que ahora estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo a la legisladora Magdalena Odarda del bloque Vamos con Todos, que está trabajando también en relación a este tema. Vamos a hablar de varias cosas. Magdalena, muchas gracias por este tiempo. Gracias a vos, un abrazo para todos. Bueno, una de las cosas sobre las que queríamos charlar tiene que ver justamente con este cuestionamiento que has podido realizar respecto a la falta de asistencia a los damnificados parciales, que son quienes han quedado como en una suerte de limbo y sin poder recibir ningún tipo de acompañamiento luego del incendio que los dejó prácticamente sin nada. Sí, es muy preocupante y también es muy llamativo que haya aún hoy, casi 5 meses de transcurrido el incendio, que comenzó el 31 de enero de este año y bueno, y tuvo consecuencias en muchos casos irremediables. Uh-huh. No se esté ni siquiera atendiendo, ni siquiera se los recibe a los damnificados que los han denominado parciales, Uh-huh. pero esos damnificados parciales, que son personas de carne y hueso y tienen una familia a cargo, perdieron todo prácticamente, Uh-huh. porque perdieron sus lugares de trabajo, sus herramientas, sus alambrados, si tenían un vehículo, si tenían un tractor, si tenían animales que murieron en el fuego. Uh-huh. Ellos que se les había comprometido ayuda, bueno, no recibieron un solo peso Uh-huh. y además de eso, tampoco se les ha dado una audiencia, habiendo estado los funcionarios inclusive en la zona, ni siquiera los han atendido. Y nos parece que eso es un hecho gravísimo Uh-huh. por el desamparo y por el abandono a todas esas familias que viven en la zona de Mallina Ahogado, que, que tienen todo el derecho, porque el derecho se los ha dado la democracia y porque además se han dispuesto partidas presupuestarias que queremos, ha sido el destino para Uh-huh. esto. Y creemos que deben tener la suficiente atención por parte no solamente de las autoridades provinciales, sino también de las autoridades locales y nacionales, Uh-huh. sobre todo porque eh, la gente que perdió todo y no puede seguir trabajando en ese lugar donde viven, bueno, quizá haya alguna intención de algunos de que esa gente se vaya yendo del campo, Claro. vaya desalojando los campos Uh-huh. y quede tierra arrasada, como los que sospechamos desde un primer momento, que pueda después ser adquirida por algunos vivos que se quieran hacer de tierras que han sufrido los incendios y que en la cual vive gente y tiene derechos adquiridos sobre esas Uh-huh. tierras. Entonces, a nosotros nos preocupa, por un lado, la falta de acompañamiento, de cumplimiento con las promesas que se hicieron y de derechos adquiridos de todas esas familias, que son muchas. Yo Uh-huh. conozco a muchas de ellas, sobre todo el caso de Manu, de Manuel, de Sí. Lucía, que también él nos informa permanentemente, Uh-huh. pero conozco a muchas otras familias también que, que conocemos porque hemos recorrido inclusive la zona y porque nos informan todo el tiempo nuestros compañeros de la zona, en caso Uh-huh. de Silvia, bueno, de Betty Jaime, de varias Uh-huh. personas que nos cuentan cómo está la situación. Pero lo que nos preocupa también es que se haya declarado clausurada la investigación Claro. sobre los responsables de estos incendios. Yo comparto la duda de que esto no ha sido un problema natural, de la naturaleza. Quizá me equivoque, o Uh-huh. quizás no, pero yo creo que hay tantos intereses dando vueltas sobre la tierra, sobre Uh-huh. el agua,
sobre los minerales estratégicos que están en el subsuelo, en estas zonas, que entiendo que pudo haber sido, se pudo tratar de un ataque incendiario intencional, por supuesto, provocado no por las personas que lamentablemente terminaron estigmatizadas, como siempre, ¿no? Sí. No solamente los pueblos indígenas, porque si bien no se lo dijo abiertamente aquí en la legislatura, el presidente de bloque del oficialismo hizo relación a que fueron los pueblos indígenas los que llevaron adelante el incendio, o provocaron el incendio, pero también, bueno, hubo una criminalización de quienes justamente pusieron su cuerpo y su vida en juego para ayudar en un acto de solidaridad que no tiene parangón, no tiene ninguna forma de compararse, porque realmente pusieron su vida en juego para salvar la vida y los bienes de muchas personas, que hoy quizás lo salvaron gracias a esa gente que no cobró un peso, que lo hizo de corazón. Sí, de manera voluntaria. Y sin embargo fueron criminalizados, terminaron perseguidos judicialmente, y hasta, bueno, hubo un joven preso durante 23 días que nadie le va a pagar, no solamente el hecho de haber estado detenido, que no sé en qué condiciones estuvo detenido, pero además de eso, la estigmatización y todo lo que sufrió la familia alrededor de esas detenciones de este chico y de tantos otros que se jugaron la vida por ayudar, por colaborar. Y quizá los verdaderos responsables de este incendio, los que realmente van por todo, para quedarse con todo, están caminando muy contentos por las calles de Río Negro y nadie les dijo nada. Entonces, nosotros presentamos un proyecto para crear una comisión investigadora independiente del poder judicial, incluso de la provincia y del poder ejecutivo, con integrantes de universidades, del CONICET, de organizaciones, y hasta propuse que intervenga el obispado de Bariloche, porque ese obispado ha tenido una trayectoria de compromiso siempre para buscar una solución pacífica a los distintos problemas sociales que han ocurrido en muchas ocasiones en nuestra provincia, y que también haya personal del Estado, de los tres poderes, pero que no sea determinante esa presencia, sino que sea independiente y que funcione en la legislatura como tantas otras comisiones investigativas de las cuales hemos tenido, han hecho historia, ¿no? Como la Comisión Investigadora de Tierras, como la comisión que investigó el asesinato de Atahualpa aquí en Viedma, el triple crimen de Río Colorado, de los 3 jóvenes de Río Colorado que mataron. Bueno, hubo muchas comisiones investigadoras independientes, y propuse por un proyecto de ley, que por supuesto ni siquiera lo quisieron tratar, porque entiendo que con las 2 palabras que dijo el gobernador en el día del inicio de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, dijo catástrofe natural, así definió al incendio. Con eso terminó o dio por terminada cualquier investigación de los verdaderos responsables de esta tragedia ambiental y humana que se vivió, porque recordemos un señor fallecido gracias al incendio, y eso no puede quedar como una catástrofe natural y acá se terminó y punto. Y todavía la asistencia que llega no llega a quien tiene que llegar. No, porque, entonces, perdón, habían 15 millones por familia para los damnificados parciales que no llegaron, y tampoco hay una rendición respecto de qué sucedió con esas partidas. Claro, nosotros hicimos un pedido de informe de los bloques Vamos con Todos y del bloque que Partido Justicialista No Encuentro, y no hemos recibido ninguna respuesta respecto de qué se hizo con el dinero que llegó de Nación y qué otra asistencia hubo, porque además del dinero de Nación hubo otras fuentes de asistencia. ¿Y por qué esta gente sigue a 5 meses con el frío que está haciendo en este momento, sin poder arreglar su lugar de trabajo, su taller? Con los animales que murieron, que no los pudieron reponer, que no pudieron arreglar los alambrados, en este momento de que está, digamos, la situación climática de la provincia
es Sí, tremenda. Yo estoy denunciando también la situación de la gente que hablan de incendios como si mm, fuese algo natural, de incendios que sean en ámbitos domésticos por el mm, uso de leña, por ejemplo, sí, porque hay más de 120.000 personas que no tienen acceso al gas natural en esta provincia y es una provincia productora de sí, gas. Y no solamente productora, ahora se van a llevar el gas en un caño que va a mm, atravesar toda la provincia para la exportación de, eh, de más de 800.000 barriles diarios de petróleo mm. y también el gas por el GNL. Y acá hay gente hay muertos en este Vimos momento una situación muy por trágica incendios con una de, menor que falleció, perdió la vida en Bariloche hace menos de una semana. bueno, bueno, yo no, yo la verdad que eso a mí me Sí, indigna mm, porque por el gasoducto cordillerano, mm, que debió haberse ampliado mm. justamente el gasoducto, como no se frenó la obra pública, Claro. no se piensa en seguir. Y, Y después hablan de cuestión, digamos, una cuestión que uno lo lee en el diario y capaz que a lo mejor al día siguiente ya esa noticia desapareció, sí, pero son accidentes evitables que se sí. dan en el ámbito de las familias Mm, porque no tienen acceso a la red de gas y entonces se calefaccionan como pueden, con lo que sí. tienen, y ni hablar de los valores de una garrafa hoy o Mm. de la leña, porque si bien hay plan calor, el plan calor llega a la mitad de los que lo No, necesitan en este y es un momento. acompañamiento, tampoco es como para cubrir todo No un es la mes y solución, estamos por hablando que supuesto. el metro de leña de campo ronda los 45.000 pesos aproximadamente, como para poder tener una leña con un valor calórico que para una familia sea suficiente para estas noches en las que vamos a entrar ahora. Tenemos una alerta para toda la zona por nevadas y por fríos muy intensos. Pensaba en la cantidad de puntas que se desprenden de todo esto que estamos conversando. Las familias Sí, que sí, la verdad todavía que tenemos muchas personas que están buscando trabajo de los damnificados de Machine, que hoy no pueden trabajar como productores, no pueden trabajar en su lugar y están buscando trabajo en un contexto desolador, por otro lado, ¿no? Porque no es que ujú. hay unas fuentes de trabajo que se abren a diario. Inclusive hemos presentado una iniciativa porque nos han pedido los propios vecinos para declarar de interés social, sobre todo y comunitario y de salud, la reconstrucción del centro de salud Ujú. en, en el mismo lugar donde estaba, ¿no? Sí, claro. Allí en Mallín Hogado. Ujú. Eh, bueno, lo pedimos en la última sesión sobre tablas, porque no lo habían aceptado incorporar en el temario, y nos dijeron que no. O sea, salvo dos bloques, el resto ninguno acompañó el pedido de que se declare la necesidad de que ese centro se termine, porque sé que han dado los Mm. primeros trazos de la construcción, pero que sea un centro, digamos, digno para poder atender a toda la familia y Mm. además que haya claridad inclusive respecto de ese predio que le corresponde a la escuela que la escuela rural que Sí, funciona sí. al lado, y que de la noche a la mañana le han sacado un pedazo de tierra, Ujú. que aparece ahora a nombre del municipio o de no sé qué otro organismo, pero hicimos un pedido de informe en relación a eso, porque esas tierras le corresponden a Educación, al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación dice una cosa, pero dice otra cosa a la Dirección de Tierras, y Mm. todos se tiran la pelota y nadie eh, deja en claro que esas tierras no son ni más ni menos que de la escuela, Mm. y que la escuela le está cediendo, por supuesto, para la construcción de ese centro de salud tan necesario para defender la ruralidad, porque la Absolutamente. gente va a Sí. vivir en el campo Mm. si hay condiciones para que la gente viva en el Sí. campo. Bueno, esto se Si no toca está con, pasando, claro. perdón, con esto que Sí, venías yo te quería diciendo contar, exacto. de las distintas maniobras para deshabitar, ¿no? Para desalentar también la ruralidad y bueno, y lo que después uno sospecha que termina siendo la venta de esas tierras. Bueno, a nivel provincial, para que a lo mejor Mm, los ciudadanos o los vecinos y vecinas que nos están escuchando, eh, que denunciar el cierre de escuelas rurales que se está dando así a mansalva en la mm, provincia,
en forma muy silenciosa, mm, escuelas hogares que estaban en parajes, en zonas alejadas, ujú, donde los chicos eran poquitos, porque al no haber trabajo en el campo, o sea, quedan muy pocos chicos. Entonces, con la excusa de que la matrícula es muy pequeña, las escuelas hogares, donde se le da no solamente educación, sino se le da todo, el amor que dan los maestros, los auxiliares docentes. Bueno, las escuelas hogares se fueron cerrando unas ujú, a una, cuando el derecho a la educación que nos determina nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Educación es muy clara. mm, En la zona rural, aunque haya uno o dos niños que mm, tienen derecho a la educación obligatoria, como es en nuestra provincia, la educación pública, la escuela tiene que estar abierta. ¿Y mm, qué sucede? Se cierra la escuela, se termina de despoblar el campo, y son muchos campos donde hay muchos intereses, por ejemplo, con el uranio, claro. en la zona de Balcheta, de la zona de... Yo visité hace poquito la escuela de Nahuel Nilleu, que Mm, la quieren cerrar, y los maestros están desesperados porque se van a quedar sin esa escuela poquitos niños que van, mm, porque esas tierras ya las compró la empresa que se va a dedicar a la explotación del uranio, en esa zona. Entonces, mm, estamos tratando de hacer una investigación y un mapeo para ver si las escuelas rurales que están cerrando tienen que ver con el avance del extractivismo, con los proyectos mm, mineros y hidrocarburíferos que están hoy en auge. Vos mm, fíjate que ahora ya no se habla más de fruticultura en esta provincia, no se ujú. habla más del turismo, cada vez menos. Sí, Si no, les de va hecho bien ya a se los habla del emprendedores, cambio de bien, matriz y si no le va productiva. bien, no importa. Claro, El cambio de matriz productiva trae sí, aparejado esto. sí. Esto, por ejemplo, los productores desesperados porque entrando la pera de China y Sí, la manzana de ujú, Chile y los limones de Egipto, y acá nadie se preocupa ujú, porque los funcionarios tienen puesta la cabeza en estos mega negocios, ujú, como es el oleoducto, como es el gasoducto, que van a poner en riesgo la vida del golfo más ujú, azul del continente, tenemos la suerte de tenerlo nosotros los rionegrinos, que ujú, es toda la zona de las grutas y playas doradas, y, ujú. y ahora que están llegando las ballenas Sí, y las orcas y los delfines. mm, Bueno, todo eso lo están poniendo en riesgo, pero alrededor de eso yo relaciono un tema con otro, porque para mí todo tiene que ver con todo esto que está sucediendo, mm, y, y bueno, me preocupa especialmente que a estos vecinos se les pueda cumplir con el compromiso asumido, que los atiendan, que sean atendidos en forma digna, como todo ciudadano y ciudadana de esta provincia, mm, y que ellos puedan seguir viviendo en el campo, en la zona rural, que mm. no los obliguen a irse a la zona urbana, a desalojar la zona de hecho, porque capaz que no es por una orden judicial, pero las circunstancias a muchos los van a obligar Exacto. a dejar su lugar, Mm, y entonces eso va a ser aprovechado por muchos buitres que están dando vueltas sí. para quedarse con las tierras, ¿no? Me gustaría en algún momento, yo no sé si en esta conversación, porque teníamos varias cosas pensadas para charlar, también todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que se modifique la ley de glaciares. En algún momento en la mañana de la radio lo hemos charlado, pero me gustaría abarcar ese tema, si tenés unos minutitos más, y dejar para más adelante que habláramos justamente de esto, ¿no? De la extranjerización de la tierra, y también cómo se van dando procesos de naturalización respecto de este suceso, que estamos en tierras limítrofes, que había una ley que protegía, que la ley Bases Mm, ha echado por tierra justamente esa mm. legislación. Pero bueno, un poco eso, para ver si más adelante podemos charlar puntualmente de ese tema y si ahora podemos abarcar un poquitito, unos minutitos respecto de los glaciares. Bueno, vos fíjate que cuando se sancionó el decreto 70/23 en el año 2023, que fue el primero, y Mm, después la ley Bases, apuntaron fundamentalmente de la nada, porque mm, la verdad que nadie se explicaba el por qué, a cuatro leyes fundamentales. Una es la ley de glaciares, justamente. Otra es la ley de presupuestos mínimos de protección de bosque nativo, eh, y otras leyes importantes también es la ley
de manejo del fuego y la ley de tierras. Yo número 4 que son, para mí están relacionadas una con la otra. La ley de tierras que pone freno a la extranjerización y a la concentración de la tierra en pocas manos, ¿no? No pudieron tirarlas abajo, ninguna de las 4, que hubo resistencia de organizaciones y la gente empezó a darse cuenta cuál era el interés, porque ¿para qué quieren tirar abajo la ley de tierras, o la ley de glaciares, o la ley de presupuestos mínimos de bosque, o la ley de manejo del fuego? Evidentemente había un objetivo de profundizar la extranjerización de tierras, de quedarse con las tierras limítrofes con fuentes de agua, como es la ley de tierras, que la tierra de los bosques arrasados por el fuego puedan cambiar de su uso, por eso apuntaron a la ley de manejo del fuego. Y ahora los glaciares vuelven la arremetida final, que yo creo que va a ser ahora antes del 8 de julio, cuando al presidente de ley se le terminen las facultades extraordinarias para derogar leyes a través de decretos o destruir el Estado, como está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que en Río Negro tenemos muchos glaciares, que no es un tema del glaciar Perito Moreno o de otros glaciares de otras provincias que también defendemos, pero Río Negro es muy rica en glaciares, el glaciar del Cerro Tronador, el Ventisquero Negro, el glaciar Frías, hay muchos más, y también el glaciar Hielo Azul, que tenemos en el área natural protegida Río Azul, Lago Escondido, que tiene una importancia estratégica para la biodiversidad, para el cuidado del agua, fundamental. Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer? Quieren derogar la ley o quieren modificarla para que el glaciar o los ambientes periglaciares, que son los que rodean los glaciares, habilitarlos para la explotación de petróleo, de gas o de minería, que son los grandes intereses que, por ejemplo, se opusieron y presentaron el pedido de inconstitucionalidad en su momento de la ley de glaciares, y en aquel momento, por suerte, la Corte les rechazó el pedido de inconstitucionalidad, por eso la ley sigue vigente, y los intereses eran mineros o eran de empresas hidrocarburíferas. Entonces, en Río Negro, con este cambio de matriz productiva que estamos asistiendo y padeciendo, los rionegrinos y rionegrinas tenemos que tener mucho cuidado, porque también nos va a tocar a nosotros si se modifica o si se cambia el espíritu de aquellos diputados y senadores que después de muchísimos años y de participación ciudadana lograron aquella ley de protección de glaciares, que es ejemplo en Latinoamérica. Entonces, nosotros hemos convocado una campaña de firmas de la ley de glaciares por Change.org, si pueden, quizá los que quieran pueden firmar. Ya de Río Negro tenemos casi 2.000 o 3.000 firmas, de Río Negro nada más, pero también tenemos de todo el país. Pero así como esos, no sé, se pueden hacer acciones pacíficas y compromiso ciudadano en protegerlo, la legislación protectoria de nuestro ambiente, que aún queda en pie. Y todas estas 5 leyes que quisieron derribar, de seguir defendiéndolas y visibilizándolas, o en cualquier momento nos quedamos sin esas leyes. Fundamentalmente, y perdón, sí. Perdón que te pise, tenemos un pequeño delay, pero fundamentalmente insisto con esto de la visibilización, me parece muy importante porque si no, la comunidad en líneas generales se entera cuando ya es demasiado tarde. Entonces, valoramos por supuesto todo tu trabajo de sostenimiento y visibilización, ¿no? Para que se dé a conocer antes de que suceda y después tengamos que trabajar sobre lo ya hecho. Exactamente, sí. Tenemos que defender esas 5 leyes que ahora sí nos explicamos por qué las querían derogar al principio de la gestión, después de los incendios. Ahora ya nos queda más claro la intención de derogar ese paquete de 5 leyes, y tenemos que salir a defenderlas, porque nosotros como provincia patagónica, y sobre todo provincia que tiene áreas de frontera no solamente sobre la cordillera, sino sobre la costa atlántica, tenemos áreas de seguridad nacional que debieran de alguna vez respetarla, porque estamos acá a menos de 2 horas de vuelo de la base de la OTAN de las Islas Malvinas, y seguimos teniendo un aeropuerto en manos extranjeras, sin radares, y sin que ni siquiera la policía de Río Negro pueda entrar. O sea, parece un territorio
ajeno a Río Negro, o sea, le pusieron la tranquera y va la policía a querer hacer una inspección, le dicen, no, ustedes no entran. Claro. Un aeropuerto del tamaño del de San Carlos de Bariloche sin radares, en una hipótesis de conflicto mundial que estamos viviendo, Ujú. es gravísimo que Sí. tengamos esas áreas de absoluto peligro sobre nuestras Mm. áreas de frontera. Sí, Y la sin po- compraventa de tierras, que es muy preocupante, Mm. cómo van comprando tierras y no informan, no se sabe qué están haciendo, Mm. y esas tierras muchas veces vienen con aprovechamientos hídricos que se están regalando Mm. a grandes corporaciones internacionales. Y que serán esos bienes naturales justamente los que más tensión van a generar y que están generando en el mapa mundial, ¿no? En estos momentos. Magdalena, de verdad que nos encanta poder hablar con vos. Es muy claro todo como lo explicás. Te comprometemos para dentro de una semana y media, para ver si podemos volver a retomar contacto, porque nos han quedado algunos temas que nos gustaría seguir charlando, pero bueno, entiendo que tenés muchas ocupaciones. Así que te agradezco muchísimo este contacto y bueno, renuevo la posibilidad si podemos tomar contacto nuevamente en unos días. Sí, 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 cómo no. Inclusive estoy trabajando en este momento sobre la ley de protección de humedales Ujú. acá en Río Negro, que tenemos tantos también, y bueno, y seguir tratando de ayudar porque por ejemplo, están apuntándole al INTA Mm. para que se convierta en un gran negocio inmobiliario Sí. y ahora anunciaron lo que nos duele tanto, el cierre definitivo de las sucursales de Correo Argentino. Mm. Presentamos una acción de amparo, no solamente que la rechazaron, sino que nos impusieron los costos de los abogados del gobierno de Milei a nosotros, los tenemos que pagar con nuestro bolsillo, por defender las sucursales de Correo en los Mm. pueblos y los para Río Negro. Y ya cerraron la de Campo Grande y parece como que acá no pasó nada y Sí, van por todas las sucursales de sí. Correo. Y por las sucursales del Banco Así que, Nación también. y las sucursales del Banco Nación que anunciaron el cierre de Sí, 60, sí, entre ellas hay muchas de Río Negro. exactamente. Bueno, basta, basta de desguace del Estado y Ujú. estamos convocando abrazos solidarios porque la verdad es que no sabemos ya cómo actuar, pero creo que cuando la gente Ujú. sale a la calle y se organiza en forma pacífica, puede mover montañas, ¿no? Por lo menos Seguro. yo tengo esa esperanza. Seguro, seguro. Bueno, nuevamente te agradecemos muchísimo por este contacto, un placer dialogar con vos y bueno, retomaremos en estos días para seguir hablando porque de verdad que hay muchos temas en agenda para discutir y otros que no están en agenda y que es importante visibilizar. Yo les agradezco a ustedes y bueno, si me permiten mandarle un abrazo a todos los vecinos y vecinas de Bolsón y sobre todo de Machín Hogado. Bueno, un abrazo muy grande para todos ellos. Muchas gracias, Magdalena. Un abrazo para vos. Un abrazo. Compartíamos estos minutos con la legisladora Magdalena Odarda, muy clara, para hablar respecto de los pedidos de informes sobre las partidas presupuestarias para los damnificados en Machín Ahogado, los damnificados parciales, y después hablamos sobre muchos temas más.